Te espera, se abre, te atrapa y no te deja escapar. La Boca del Cocodrilo. Cada semana escúchanos en YouTube en Radio Hitch La Boca del Cocodrilo o en el canal de este link Telehitch y quédate con nosotros. La Boca del Cocodrilo. Se come a quien sea. ¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos en esta bella mañana del martes 23 de julio de 2019 en una emisión más de su programa La Boca del Cocodrilo. Recuerden que nos pueden ver en YouTube escribiendo Radio Kitsch La Boca del Cocodrilo. El día de hoy está con nosotros Pablo Díaz en el staff, Héctor López y un servidor, Gabriel Yáñez Chumacero. Recuerden que nos pueden ver en YouTube en el canal de Telehitch. El día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con la sociedad, con la evolución. Esto ha permitido un desarrollo, un cambio, un crecimiento. Podemos encontrar cosas positivas, pero también cosas negativas de esto. Las construcciones arquitectónicas que se han dado en las ciudades de nuestro país, particularmente aquí en la Ciudad de México, todas esas construcciones que se hicieron en la época de la colonia, construcciones de cantera que tiraron, que demolieron para hacer edificios nuevos, modernos, esto desde los años 60 hasta acá. Al mismo tiempo, los cambios que se han dado en nuestra ciudad, por ejemplo, cuando surge el metro, un medio de transporte público aquí en México, en 1969, los camiones, las jardineras que han hecho en nuestra ciudad, el Metrobús y algunas otras ciudades del interior de la República donde ha habido algunos cambios. Vamos a hablar el día de hoy de todo esto, por qué hemos destruido, por qué hemos quitado muchas cosas y desde luego la evolución con estos edificios. Hola Héctor, ¿cómo estás? Pues muy bien, Gabriel, y está muy bien, ¿no? La pregunta que indicas el día de hoy, reflexionar sobre qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Mucha gente piensa que el construir, el estar expropiando propiedades, el estar manipulando cada uno de los edificios que vivimos, bueno, que habitamos aquí en la Ciudad de México, sabemos que hay mucha corrupción y en la cual se está dando a través de estos edificios, estos grandes consorcios que se están manejando día con día y que los arquitectos tienen algo o mucho que ver en ese aspecto de mala influencia, ¿no? Sí. Sí, porque han hecho, de repente ves unas casas muy bonitas y las tiran. Dices, no había necesidad, esto por sacar más dinero, hacen un edificio que con todo respeto son unas madres, unas cosas espantosas y que a lo mejor cuando lo hacen en su momento, wow, qué bonito edificio, pero es la época. Pasan 5 o 10 años y ya pasa esa moda de esa fachada, de ese edificio y se ven feos y ahí lo rellenan. Muchas construcciones sí están bien sustentadas, eso sí, para aguantar los temblores, eso sí, hay otros que no, pero la mayoría sí, pero hacen edificios con fachadas muy feas ahí rellenan sin chiste. Cuando pasas y dices, aquí había una casa muy bonita y resulta que la tiraron e hicieron ese edificio. Sí, la colonia en particular que yo quiero sugerir y ponerla en el plano es la de Ribera de San Cosme, donde tú y yo íbamos a la escuela, ¿te acuerdas? Sí. La universidad. Edificios a lo mejor viejísimos, coloniales, de tiempos inmemorables,
y que se han ido transformando, los han ido cambiando, Gabriel. Los han ido quitando las fachadas, esas fachadas tan bonitas que tenían igual un angelito, o a lo mejor tenían una gárgola, tenían algún tipo de escultura en las terrazas y las han ido modificando. ¿Por qué? Porque ya no es usual tener ese tipo de arquitectura dentro de la Ciudad de México. O igual también nos vamos también a lo que es Villacuapa, que es todo modernidad, todo departamentos que han estado manejando lo que es, en vez de casas, puro departamento, puro edificio alto con 4 niveles o hasta 6 niveles de capacidad, y los cuales están desboronando, ¿no? Cada vez que tiembla. Sí, es una pena porque, por ejemplo, se fue consolidando nuestro país, nuestra ciudad, y podemos decir, bueno, la época prehispánica, vino después la época de la colonia, donde los españoles, los franceses hicieron construcciones muy hermosas, muy bonitas. Un ejemplo es el centro de la Ciudad de México, y en Guadalajara copiaron y también tienen lo que le llaman el centro, muy bonito, muy hermoso. Les recomendamos que vayan. Vino después ya el siglo XX y pues todos nos acordamos la época del cine de oro mexicano, de los 40s y 50s. Y era un México muy hermoso, todas esas construcciones coloniales, esas construcciones antiguas de cantera, pero vienen los nuevos arquitectos, los nuevos ingenieros, esta nueva generación de los años 60 para acá, y empiezan mucho a fantasear. Vamos a hacer un edificio ultramoderno, vamos a hacer esto, pero de entrada son personas que carecen de sensibilidad, de buen gusto, no tienen respeto por la historia, por las tradiciones, y entonces empezaron a tirar casas, construcciones antiguas. Hicieron edificios, pero además no tienen buen gusto, y unas porquerías de edificios. ¿Esto qué pasó? Con tanta demolición, tanta cosa que se permitió en los años 60, 70 y todavía parte de los 80, o sea, estamos hablando en promedio, pues más o menos unos 25 años que fueron tirando y tirando. ¿Qué pasó? Que físicamente acorrientaron mucho la ciudad se puso muy fea, se afeó, por decirlo así. Y estas personas, aparte de que no tienen buen gusto, no tienen sensibilidad. ¿Qué es lo que sucede, Héctor? El interés económico. ¿Qué me importa esta casa tan bonita? Yo la tiro y voy a hacer un edificio. Voy a sacar mucho dinero. Entonces, tristemente lo vemos, y para todos aquellos que nos están viendo de otros países, lo pueden ver, en México les interesa el dinero, más que el amor al arte, a la cultura, a las tradiciones. Uno ve, por ejemplo, vas a Europa, ves los países europeos, y allá respetan todo, y son ciudades muy bonitas. ¿Por qué aquí en México no se respeta? ¿Por qué tiran y hacen estos edificios? Entonces, han saturado la ciudad, Héctor, y de repente cuando ves imágenes, ves fotografías, ves videos, dices, qué bonita ciudad teníamos. Se le llamaba la ciudad de los palacios. Y ahorita dices, no es posible tanto edificio moderno, que además son fachadas muy feas, han hecho que la ciudad se vea fea físicamente. Sí, Gabriel, y hemos cambiado tanto nuestra ciudad como lo que es Coyoacán, que ya están construyendo oficinas dentro de Coyoacán, están construyendo en la Condesa, que ya es más oficinas, sí, que un lugar de entretenimiento, de que ibas y te relajabas ahí a tomar el café, ahora sí que a divertirte, ¿no? Sí. Porque en la Condesa siempre era así, ¿no? Y pues ya lo estamos viviendo hoy en día, que nuestra ciudad tiene un centro como que ya feo, ¿no? Sí.
Realmente tú vas al centro y dices, pues este no es el centro que yo conocí cuando era pequeño, Sí. cuando me llevaban mis papás a caminar, cuando llevaban de compras porque allá era lo mejor que había las telas que escogían, había gente que a lo mejor se profesionalizaba ahí. Ya vemos las calles como cualquier otra colonia, las del centro, cuando deberían de ser las más limpias porque son las más visitadas a nivel internacional, y a la vez vemos que hay muchos edificios que han comprado las tiendas departamentales, las cuales se absorben todo lo que es arquitectura y las han ido transformando. No puede ser que en pleno centro veamos los letreros del Oxxo encima de una barda que tiene muchísimos años, colonial, un edificio espectacular, y que los tapa con unos letreros de esas tiendas comerciales. Sí, porque además tristemente pintarrajean. Que por ejemplo en París, en Francia, muy bonito el centro, los lugares, había un McDonald's. Sobre la cantera respetaron la fachada. ¿Qué pusieron? McDonald's, pero letras puestas sobre la cantera, pero con mucha discreción. Entonces se distinguía que era un McDonald's, pero respetando la fachada, y ponen ahí nada más el letrero muy discreto, muy sencillo. Aquí no, aquí están pintando parte del edificio, de repente pintan de rojo, pintan de amarillo, colocan el letrero, y no debe ser. Sí, Gabriel, y aparte, por decir, no respetan como en el Sanborns del centro, ¿no? Sí. Que respetaron toda la cristalería, todo el implemento que le pusieron en la arquitectura de cada edificio, y vemos que todavía está las cosas instante como las veíamos hace muchísimos años, ¿no? Sí, entonces vamos viendo cómo el centro, por ejemplo, puestos ambulantes, comercios, cosas que han afectado, la gente tira basura. Entonces, en lugar de mantener el centro limpio, respetarlo, pintan fachadas, llenan de comercios, de puestos ambulantes, tiran basura, y no debe ser. Y aquí el problema es que llegan las autoridades, tú me das a mí un dinero y yo te dejo que hagas lo que quieras, y no respetan, y no hay amor al arte. Hay inclusive casas catalogadas en nuestra ciudad, pero ¿qué pasa? Yo compro la casa, doy muy buen dinero a las autoridades para que me dejen tirarla. Ya la tiro y hago un edificio. Y yo he sabido, por ejemplo, que han tirado casas que inclusive están catalogadas, Héctor, monumentos, lugares en nuestra ciudad, y cuando digo monumentos son casas, no un monumento como tal, pero que son monumentos de tan bonitas casas que están catalogadas. ¿Qué es lo que sucede? Que de repente dicen, no podemos llegar a tirar porque los vecinos se van a poner en contra de nosotros, ¿ok? Nos vamos a meter y vamos a tirarla por dentro, sin que se den cuenta. Ahí está el permiso ya de demolición, y lo tiran, pero lo hacen de tal manera que ni cuenta te das. Entonces, ¿cuál es el pretexto? Lo que te dicen, la estamos remodelando. Bueno, de repente queda la fachada, y en la madrugada, Héctor, que todo el mundo está dormido, la tira. Entonces, al otro día ya es un terreno, y se meten ahora sí, a construir. Entonces ya no les pueden decir nada. Entonces es lamentable, Héctor, las mentiras con los vecinos, lo que tienen que hacer, y que finalmente no les importa porque ellos van a obtener mucho dinero con la construcción de estos edificios. Y sí es cierto eso que dices, porque realmente se mete toda la maquinaria pesada, están construyendo, están rompiendo por dentro, y dejan la fachada solamente para que no se den cuenta los vecinos,
y indistintamente llegan un momento hasta que terminan, ya tiran la fachada y ya cambian todo ese panorama que tenemos del edificio, ¿no? O sí, a lo mejor ya lo vuelven departamentos. Sí. Es triste porque lo vemos también en Zona Rosa, cuando una Zona Rosa que se manejaba muy durante el día de negocio, veíamos galerías de arte, veíamos también gente que se expresaba ahí con la música, gente que llevaba sus pinturas, su escultura ahí a Zona Rosa, y ya en la noche era la diversión, las discotecas, la forma de vivir en un bar, un antro, ¿no? Pero ahora ha cambiado tanto eso, Gabriel, que ya los edificios los están utilizando también para oficinas, sí, para gente del banco, gente que está utilizando los Oxxo, los 7-Eleven, todos esos comercios que se han invadido también a la Zona Rosa. Sí, fíjate que sí es cierto, Héctor, tocas un punto muy importante de nuestra ciudad, la Zona Rosa, que era muy bonita la zona, y como dices, había galerías, había grandes comercios, había tiendas de bolsas, de aretes, cosas para mujeres, había tiendas donde vendían ropa muy fina, muy elegante, había restaurantes, por ejemplo estaba el Rafaelos, estaba la Góndola, el Piccadilly, estaba el Bellinghausen, y que todos esos lugares pues se han ido abajo porque vas ahorita a la Zona Rosa y de entrada está muy sucio, hay mucha basura. Permitieron, y lo digo con todo respeto, esta mafia roja, como le llaman, la Zona Roja, tanta prostitución, tantos tables dance, tiendas de sex shop, casas de citas, muchísima prostitución ahí, pero además de un nivel muy bajo, porque llegaron los coreanos de Corea del Sur y simbraron ahí la mafia. Entonces un mercado, además una mafia muy baja, muy corriente. Luego, siempre la comunidad gay se ha expresado en la Zona Rosa, que yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Sin embargo, aquí el problema es que llegaron gays últimamente, pero muy bajos, muy corrientes, con todo el respeto. Entonces, de ser antes un lugar que era turístico, que era bonito, que era elegante, que la comunidad gay tenía un nivel más alto de educación, todo se hizo, Héctor, muy bajo, mucha prostitución. Luego entró el metro, la glorieta del metro Insurgentes, pero ¿qué pasó con los años? Y ahorita lo padecemos, llenaron de comercio ambulante y sucio. Entonces se hizo una zona muy fea, muy sucia, entre la prostitución, la mafia, acabaron con la Zona Rosa. Y lo que dices, las construcciones, entonces da mucha tristeza, porque todavía, Héctor, hace 20 años pasabas por la Zona Rosa y tenía cierto encanto y había restaurantes muy buenos. Uno de ellos, la Fonda del Refugio, restaurante mexicano. Ahorita pasas y está decadente la Zona Rosa. Sí, y vemos que la gente igual sigue pues paseándose por ahí, pero ya no es lo mismo, ¿no? Vemos que las arquitecturas, el arquitecto que a lo mejor estuvo ahí o estuvo diseñando esa zona, pues también ya vemos el Metrobús ahí. Entonces sí, es otro tipo de ciudad la que estamos viviendo actualmente. No se puede pasar, no se puede convivir ahí en la plaza de la Zona Rosa. ¿Por qué? Porque hay mucha prostitución, bien lo dijiste, hay muchos negocios, hay muchas formas de estarte, igual a lo mejor te pueden asaltar ahí por lo mismo, ¿no? De que es una cosmopolita, mucha gente se entrega ahí para llegar y convivir y quedarse de ver con el amigo, con la amiga. En este caso, pues ves que muchas parejas están ahora sí que en la plaza, pero ha cambiado, Gabriel, ha cambiado la esencia de esa
esa glorieta. Sí, sí, ha perdido mucho ese sabor y yo creo que del 2013 para acá, muy mal la zona rosa. Por ejemplo, los VIPs que había ahí pues ya se fueron para abajo y es triste porque en lugar de que haya ese amor a nuestra ciudad, a arreglar, a limpiar las calles, que haya esa sensibilidad, cada vez, Héctor, le están dando más en la torre a nuestra ciudad. Y tristemente no es nada más que digas, es la zona rosa, porque ahí hay un negocio. A todas las zonas que hemos comentado, como comentaste, el centro, Coyoacán, muchísimas partes de nuestra ciudad, también allá por donde estuvimos, en la San Rafael, en Miguel Ángel de Quevedo, o sea, le han dado en toda la torre a nuestra ciudad. Entonces es muy lamentable ver cómo cada vez le estamos pegando y pegando. El metro, por ejemplo, es un medio de transporte muy efectivo y que ha habido puntos que en lugar de que puedan ampliar el metro, han metido metrobús o camiones. Exactamente. Y pues platicando del metro, pues seguimos siendo uno de los más limpios, Gabriel, porque vemos el metro de Nueva York, el metro de Alemania, ¿no? Cómo ha ido evolucionando. Y nosotros, o sea, a pesar de que seguimos con nuestro mismo metro, sí, sigue siendo el más limpio de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque te vas a Nueva York y ves que la gente está comiendo ahí dentro del metro y deja su basura, deja sus alimentos, deja ahora sí que sus cosas, ¿no? Que dejan o se les olvida o ya. Y siendo que esta red es la más larga, se puede decir, porque pues los viajes son muy largos, muy extremos, cruzan toda la ciudad. En un caso de ellos es Universidad Indios Verdes, que es un parteaguas que cruza totalmente la Ciudad de México. Sí. ¿No? Y pues ahí, como bien dices, hicieron otro requerimiento de transporte como es el Metrobús, el cual no nos ha funcionado como tendría que funcionar y tendría que tener una mayor planeación para que esto pueda seguir funcionando. Sí, porque por ejemplo es triste, ¿no? que lo vemos. Por ejemplo, yo cuando estuve 4 meses viviendo en San Francisco, veías el metro impecable, limpio y otra cosa, ¿no? Y sí, por ejemplo, nosotros deberíamos de tomar ese ejemplo luego de otros países, ¿no? Y lo que dices, el Metrobús puede ser una solución, Héctor, pero muchas veces está mal planeado en algunos puntos estratégicos porque han jugado al romanticismo de decir menos carriles de autos y vamos a caminar y vamos a meter jardineras. Sí, está bien. El problema es que nuestra ciudad no tiene la infraestructura para eso, desde mi punto de vista. Muchos ecológicos se me van a echar encima, pero desde mi punto de vista no está preparada la ciudad, no es Berlín, no es Nueva York, no es París, no es Tokio. ¿A qué voy con esto? Es una ciudad muy insegura. Luego, de repente, es una ciudad que llueve mucho. Entonces, no vas a andar en bicicleta y la lluvia y el frío también. Es una ciudad que hace mucho frío. Luego, no hay educación de la gente. Entonces, tú vas manejando, se te cruza la gente. Vas caminando, los coches se te avientan. Los ciclistas se avientan. O sea, nadie tiene respeto, nadie cede el paso por la otra persona. Entonces no hay conciencia cívica, no hay educación. Entonces no es una ciudad que esté preparada para ir en bicicleta por la inseguridad, por el frío, por las lluvias, por la falta de educación de las personas, de los autos, por las largas distancias también. Es una ciudad muy grande, o sea, vete de aquí hasta Coyoacán, es muchísimo la distancia, es hasta peligroso, te pueden atropellar.
que es algo que la gente no lo entiende. Luego, desgraciadamente, Héctor, sí se necesita luego mucho moverse en auto en determinados puntos. Entonces, se necesitan carriles. Bueno, lo que pudieran hacer es hacer un método de transporte más efectivo, más rápido. Camiones, trenes que puedan ir de aquí directo a Ecatepec, a Ciudad Neza, a Tlalnepantla, o sea, a los puntos, digamos, de las afueras de la ciudad, que ya colinda, que ya es el Estado de México. Entonces es lo que deberían de hacer, un transporte más efectivo, no quitar carriles, y en un momento dado que el Metrobús, bueno, aquí estamos quitando un carril, el famoso Metrobús de Insurgentes, que fue cuando se estrenó, que fue un relajo, me acuerdo, en el 2005, que se comentó mucho. Hazlo por arriba, o sea, haz un riel, un carril que vaya por arriba y no quites los carriles de autos. Es decir, una ciudad sí planeada a un mejor transporte, pero no puedes quitar carriles de autos. Entonces, la mala planeación yo lo hago y no me importa afectar a la ciudad, yo voy a cobrar aquí, voy a hacer negocio, voy a ganar mucho dinero. ¿Qué pasa? Que la ciudad está hecha a pedazos, y si nos quejábamos hace 20, 25 años, ahorita está peor la ciudad. Entonces sí debe de haber una mejor planeación con los proyectos, porque los proyectos están hechos con los pies. Exacto, Gabriel. Y por decir, gente que ya no ha venido a la Ciudad de México, o sea, vemos que el Metrobús cruza también la villa, cruza también centros históricos como lo que es Insurgentes. Entonces estamos viendo que la urbe va creciendo más y más y más. Y cuando vemos ya llegar, ahora sí que nuevas planeaciones, no están planeando bien estos arquitectos, no están planeando bien las cosas, y siguen construyendo y construyendo y construyendo hasta que nosotros como ciudadanos nos hartemos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a un bloque y volvemos. ¿Cómo te fue en la reunión? Bien, muy bien, me da mucho gusto verte, Héctor. Fíjate que estamos haciendo un super negocio, tú y yo ahí con los ingenieros y arquitectos. Fíjate, los vecinos no quieren que tiremos los árboles, todas esas casas hermosas de cantera de la época de la colonia, pero pues nos conviene, vamos a tirar árboles, vamos a tirar todas esas casas antiguas, viejas, y vamos a hacer un supercentro comercial donde, fíjate, va a haber agencias de autos, tiendas, cines, arriba vamos a tener departamentos, oficinas, y va a haber un hotel de una marca prestigiada, estacionamiento de varios pisos. Va a ser un súper negocio. Vamos a poner las jardineras ahí. Digo, ya si las ambulancias o los camiones no pasan, pues qué nos importa, porque vamos a sacar más dinero poniendo esas jardineras. Ya si se caen esos árboles, pues ya no nos importa, pero va a ser un súper negocio, Héctor. Oye, pues está muy bien, ya lo pensaste bien, ya lo planeaste. Y pues la ventaja es que estamos cerca del centro comercial, le vamos a dar competencia, y todos esos árboles los vas a quitar. Sí, y las casas, y pues nos vamos a hacer, Héctor, vamos a ganar mucho dinero, millones de dólares. ¿Qué te parece si metemos toda la constructora en la noche? Que no nos vean la gente de por ahí. Oye, sí es cierto, me acuerdo, tuviste una idea extraordinaria, la vez que teníamos que tirar una casa antigua que dijimos que se estaba arreglando, que se estaba renovando ahí, la casa que estaba en arreglos, y me acuerdo que llegamos a las 12:30 de la noche y tiramos la fachada, y al otro día el coraje de los vecinos, pero ya no pudieron hacer nada. Pero es buena idea, tiramos la fachada en la madrugada y sembramos las jardineras. Ya se amolaron los vecinos. Pues sí, ya tenemos los permisos, ya sí. Nada más es cosa de llegar con la maquinaria y darle duro, ¿no? Sí. El arquitecto ya me habló, ya me dijo que sí, no hay ningún problema, que nada más nos comuniquemos con él y ya. Sí, porque fíjate, les dimos ahí a ellos para que nos dieran todos esos permisos 200,000 pesos. Digo, nos vamos a ganar millones de dólares, pero qué buena idea,
Pues en la madrugada lo hacemos. Me parece bien. Vamos a seguir platicando, vente. Órale, vamos a comer. Órale, sale. Hemos ya regresado después de un bloque, seguimos platicando con este tema. Y sí, lo que tú comentas, Héctor, sí, cada vez está peor nuestra ciudad. ¿Cuántas veces nos hemos tenido un problema por no poder estacionar el carro, Gabriel? Sí. ¿Cuántas veces no hemos tenido el problema de que en una caja de automóvil no pueden utilizarlo 2 personas o 3 personas? ¿Por qué? Porque en la ciudad solamente caben ciertos automóviles, igual en el garage o en las mismas oficinas. Están poniendo niveles de automóviles, pero aún así es insuficiente. Sí. No sé si lo has visto, ahora en Coyoacán así lo están manejando, ponen plataformas Sí. para que puedas subir tu automóvil y así irlo manejando, ¿no? Sí, que les llaman las famosas rampas, ¿sí? Exactamente. Y entonces entra el coche y sube y ya ponen el otro y queda así. Entonces eso es lo que es insuficiente para que nosotros como ciudadanos tengamos un automóvil y que podamos transportarnos de un lugar a otro. No podemos estarnos transportando porque hacemos más de 2 horas, 3 horas de un lugar a otro. Sí, porque sí es lamentable. Entonces deben, yo creo que empezar a tomar ejemplos de otras ciudades, de otros países, y empezar a hacer, por ejemplo, el viaducto, deberían de corregir las entradas y salidas. Lo mismo del periférico, poner en algunos puntos semáforos, hacer también en otros puntos de la ciudad que los semáforos duren menos, porque de repente le dan toda la prioridad a las avenidas y se hace un embudo. Por ejemplo, la calle de Tornel, que se convierte al final en Alfaguaga, sale a Constituyentes. Ahí, esa última cuadra, el alto dura muchísimo porque le dan prioridad a Constituyentes. ¿Qué es lo que sucede? Que dura tanto el alto que de repente ya es una fila enorme. Se pone el SIGA, avanzan los coches, pero dura muy poquito y ya hay más coches. Se vuelve a poner el alto, se quedan esos coches y se va llenando. Entonces deben de sincronizar mejor los semáforos, hacer un estudio, los ingenieros, los arquitectos, los urbanistas de la ciudad, y decir, a ver, aquí se le da prioridad a las avenidas, sí, pero aquí vemos que se está atorando muy feo el tráfico. Bueno, en este punto de Avenida Constituyentes, que dure menos el SIGA y que le vamos a dar más tiempo al SIGA aquí en Tornel. Entonces empezar como a hacer una mejor planeación para que los semáforos estén mejor sincronizados y no se haga ese tráfico. Sí deben de planear mejor el metrobús, construir en algunas partes más metro en lugar de más metrobús, de camiones. Entonces tener una lógica, hacer una logística para que la ciudad funcione mejor y respetar todas esas construcciones antiguas, y a lo mejor traer, Héctor, gentes especialistas en buen gusto para hacer diseños de edificios. Exacto. De construcciones, porque de repente hacen unas cosas que dice uno, qué feas fachadas, y están hechas con los pies. Sí, y quitar ese congestionamiento de los automóviles, porque no puede ser que las principales avenidas como Reforma, Constituyentes, el mismo periférico que está ya muy alejado de la ciudad, vemos que para llegar a la universidad no podemos llegar porque sí, son 3 o 2 horas de camino, ¿no? De aquí del centro de la ciudad hacia ciudad universitaria. Entonces sí es lamentable que nuestras autoridades no estén haciendo nada al respecto. Tenemos que utilizar un transporte más rápido, más eficiente, y quitar todos esos transportes que ya no sirven, como es el Ruta 100, como es las combis, como es transportes también públicos que no nos están aportando nada. Los microbuses. Eso es insuficiente para la Ciudad de México,
y pues yo creo que hay que retirarlos y hacer un buen transporte, ¿no? Sí, hacer inclusive buenos camiones, unos que sean un solo vagón y otros hasta doble, y rápido y limpio, porque sí nos estamos llenando de repente que las peceras, los microbuses, estos camiones, y empezamos, y es un relajo, el metrobús, o sea, sí tratar de planear y que el metrobús tenga rutas en diferentes líneas, pero que no esté estropeando, que no esté afectando a la ciudad. Eso es muy importante. Sí, y saber que en determinado tiempo esos transportes van a dejar de funcionar, Gabriel. Ya lo vivimos con las patrullas de la Ciudad de México. Hay muchas patrullas que no se utilizan, que están solamente en el corralón o igual con un desajuste terrible. ¿Por qué? Porque no les dieron el mantenimiento cuidadoso o dirigido a ese tipo de motores, ¿no? Porque no hay nadie que se encargue de eso. Y pues por lo contrario, igual también esas patrullas contaminan, esas patrullas tienen defectos, tienen un desajuste de llantas, hay que comprarle gasolina, tienen un gasto determinado, el cual el gobierno no lo está pensando para el día de mañana, ¿no? Piensa que a lo mejor se van a quedar ahí y ya las tiramos como chatarra y compramos unas nuevas, ¿no? Sí. Y no debería de ser eso. Deberíamos de cuidar nuestra ciudad, deberíamos de cuidar nuestro presupuesto, porque esas patrullas igual a lo mejor sí pueden servir, pero dándoles un mejor mantenimiento. Sí, fíjate, esto ahora que hablas de las patrullas, que tocas el tema, es un punto también muy importante. La falta de sensibilidad, la falta de buen gusto, y lo único que les interesa es el dinero. Nuestras patrullas a lo largo de los años, bueno, han tenido colores, han tenido cambios de diseños. Nos acordamos de las famosas patrullas, las Dodge Dart, en los años 70, luego 80, y bueno, toda una evolución. Sí entiendo que, por ejemplo, si vas a cambiar de color o de diseño de una patrulla, hazlo, pero cuando ya hayan pasado muchos años, que dices, ahora sí necesitamos renovar, necesitamos cambiar los modelos, necesitamos cambiar nuestras patrullas. Aquí, ¿qué pasó? En el 2013, cuando entra Enrique Peña Nieto de presidente y Miguel Ángel Mancera de jefe de gobierno de nuestra ciudad, las patrullas había unas que eran blancas con azul marino y otras que eran como gris plata con azul marino. Deciden que las patrullas fueran azul marinas y compraron unas famosas patrullas, unas nuevas Dodge Dart. Bueno, y las de tránsito en color blanco, ¿no? Y tenían la franja amarilla, y luego había otras que eran de la Policía Federal con una franja azul. El caso es que empezaron a cambiarlas. Entonces 2013, 2014 veías cómo iban sacando las que estaban y iban entrando ya nuevas con el nuevo color, el nuevo diseño. Para el 2015 ya muy bonitas las patrullas y las ves en la calle y sí te imponen. ¿Qué pasó ahora en este nuevo gobierno de López Obrador como presidente y la Claudia Sheinbaum de jefa de gobierno? Decidieron cambiarlas. A mí ya me tocó ver el domingo unas en color blanco con verde. Particularmente a mí no me gustó el diseño de las nuevas patrullas. Parecían coches de la Secretaría de Agricultura, de la Secretaría de Pesca, de Sedesol, o sea, no te imponen. A diferencia que ves estas Dodge Dart en azul marino y sí te imponen, dices, ay, la policía. Estas no. Y aparte, cuando apenas ha pasado muy poco tiempo, Héctor, de que se cambiaron. Exacto. Entonces, por lo menos el diseño tiene que durar unos 10 años. Ya, después de 10 años las puedes cambiar y deja que ya empiecen a dejar de circular una vez a la semana. Entonces ya
espérate y en 10 años cámbialas, pero a mí no se me hizo correcto. Creo que esta administración debió haber respetado el diseño de las patrullas, pero ¿qué pasa? Es un protagonismo, es ganar dinero porque a ellos les conviene, es la falta de sensibilidad, la falta de buen gusto, y lo mismo los taxis, que son rosa con blanco, algunos libres y otros de sitio, y taxis de sitio también que son blancos. No tardan, Héctor, en volverlos a cambiar de color cuando recientemente los cambiaron. Entonces dejen ya en paz el diseño de los taxis y de las patrullas, y que por lo menos sean 10 años para cambiar el diseño. Sí, retomo de nuevo lo que estábamos hablando de las patrullas, porque sí es importante. Esto que dices de la nueva administración, pues ¿qué crees, Gabriel? Acaban de decir en las noticias que solamente se van a rentar las patrullas. No van a estar concesionadas, no van a comprarla el gobierno, y solamente las rentan, tienen un seguro. Si se llegan a golpear, si se llegan a destruir, el mismo gobierno las lleva a esta empresa y se la tienen que cambiar inmediatamente. Entonces, eso según va a ser más redituable, es menos gasto, pero yo siento que con el paso del tiempo, si esta empresa quiebra o se da números rojos, pues va a ser un acabose muy terrible para la Ciudad de México, ¿no? Sí. Porque ¿quién va a resolver esos asuntos de las patrullas? Sí, fíjate, yo no sabía, y esto es un dato muy bueno, muy importante que tocas, Héctor. Yo pensé que las habían comprado, dije, ya, las están rentando. Sí, y por ejemplo, Guadalajara, que nosotros vamos mucho, había también construcciones muy padres, casas de cantera, y tiraron, hicieron unas cosas ultramodernas espantosas. Entonces aquí también pues reflejamos que no solamente es el interés económico, están las ganas de tener más dinero, es el interés económico que tiramos y destruimos. Pero además, o sea, hay una falta de sensibilidad, hay una falta de cultura, hay una falta de educación, porque no sé por qué no se le enseña al mexicano a respetar las construcciones que hay, a tener amor, sensibilidad, cultura, respeto. Sí entiendo que hay casas que vas a tirar, no faltaría el que se me eche encima y me diga, no, pero también hay que tirar, por supuesto, hay cosas que sí hay que tirar, yo no estoy diciendo que no. El problema es que hay construcciones claves, por decirlo así, antiguas, muy hermosas, llegan y lo tiran, y acaban ya con eso. Y lo que hacen, o sea, hacen un edificio moderno, pero resulta que es espantoso. Entonces de repente dices, estaba mejor esto de antes que lo que está ahora. Entonces sí debe de haber más sensibilidad y un mejor gusto para hacer las cosas. Por ejemplo, las famosas jardineras que lo hemos comentado, las famosas orejas, han provocado inundaciones y han provocado, o sea, con las lluvias, que los árboles se caigan. Entonces también para todos aquellos que son ecologistas y agarran la bicicleta y las jardineras y menos coches, primero infórmense, tengan cultura, tengan sensibilidad, o sea, estudien, piensen, analicen, vean, por ejemplo, porque esas orejas, esas jardineras muchas veces no son, las ponen en lugares que no son adecuados, que no son estratégicos, y generan problemas para que los camiones puedan dar vueltas. Sí se necesita a veces que pase una ambulancia, que pase un camión. Entonces no se vayan por el rollo estúpido, romántico de lo ecológico. O sea, vas a poner una jardinera, bueno, en un punto que no afecte, pero si lo estás poniendo en un punto que afecte, no es correcto. ¿Qué pasa? El gobierno lo hace por dinero y le toma el pelo a la gente. Y ahí va la gente, Héctor,
tonta. Ay, sí, qué bueno, una jardinera, qué bueno que no pueda pasar un camión, qué bueno que no pueda pasar una ambulancia aquí. A veces necesitan pasar, o sea, se les muere alguien, va una ambulancia y llevan un herido que tienen que ir aquí al hospital Mosel, vienen en General Cano, se les pueden morir. Entonces no se vayan tanto con la finta, o sea, piensen, y es lo que es más práctico, más lógico y más funcional. Exacto, Gabriel. Y pues ya tenemos también el asunto ultramoderno, ¿no? Como es la calidad de la ciudad de Santa Fe. Sí. Porque Santa Fe ya es otro tipo de ciudad que tenemos aquí en nuestro México, que son rascacielos, edificios grandísimos, imponentes, grandes consorcios que se manejan, excelentes restaurantes. Sí. Que se han ido para allá por lo mismo, porque ya en la ciudad no hay cabida, tuvieron que jalarse un poquito más hacia Toluca, sí, en el rumbo hacia fuera de la ciudad, y empezar a construir más y más cosas. Ya hay hasta teatro por allá en Santa Fe. Sí. Entonces sí estamos viendo que la urbe está creciendo más y más, y tenemos que tener un planeamiento para ese tipo de personas que igual a lo mejor van a seguir viniendo a la Ciudad de México, van a estar estableciéndose aquí, vivir un tiempo, una temporada en la ciudad, pero sí no hacer más construcciones, Gabriel. ¿Por qué? Porque nuestras mismas construcciones que ya tenemos se están inundando, se están colapsando, se están perjudicando todas y cada una de ellas, ya sea en humedad, ya sea por falta de agua, ya sea por las lluvias que bien decías, ya sea por saneamiento, por basura. Todos los problemas que tenemos en la ciudad se está viniendo por lo mismo, porque no hay un planeamiento. Sí, sí, por ejemplo, yo me acuerdo lo que ahora es Santa Fe, era campo, había milpas. Había hasta ranchos, había casas de campo, y la gente que vivía ahí ya con su casa vivía en el campo. Pues era hasta muy romántico. Y había personas que de repente se les ocurría construir ahí una cabañita y era su casa de campo. Yo me acuerdo que esto lo empezaron a planear en 1991, la idea de Santa Fe, y se inauguró el centro comercial en 1993. La primera vez que a mí me tocó conocer fue en octubre del 93, y era así, wow, ultramoderno. Y entonces todo el mundo en los 90s, principios de la década de los 2000, se querían ir a vivir a Santa Fe, soñaban las parejas jóvenes que se casaban, de que se querían ir a vivir allá. Pero ¿qué pasa? Lo que tú dices, Héctor, y es cierto, no hay planeación, lo dejaron crecer, ahorita está espantoso Santa Fe, y cuando llegas de regreso de Guadalajara a México, te vas en coche, tienes que salir a más tardar a las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque de Guadalajara a México, porque si ya sales a las 12 del día, cuando entras aquí a México, la entrada por la carretera de Toluca, la autopista de Guadalajara a México, a la hora de que entras hay un tráfico terrible, porque es la salida a las 6 de la tarde de las oficinas. Entonces pierdes ahí una hora en el tráfico, es desesperante, es horrible, es la locura. Entonces sí tiene uno que salir a más tardar a las 11 de la mañana para llegar, pasas por la Ibero y entras rápido a la Ciudad de México, pero tristemente la han dejado crecer, no hay una planeación de nada. Y fíjate lo que son las cosas, muchas empresas que trabajan en Santa Fe ya se están mudando a otros lados porque dicen, es que aquí está ya a reventar, esto ya creció y ya no nos conviene a nosotros estar aquí. Entonces están empezando a moverse para otros lados, pero sí es muy triste cómo la ciudad crece y sigue creciendo y no hay una planeación, no hay un
proyecto lógico, adecuado. Y lo único que hacen los urbanistas, que hacen todo con los pies, es nomás sacar dinero. Sí, y ya ahorita lo estamos viendo también en provincia, ¿no? Bien dices Toluca, Guadalajara, el mismo Puebla. Puebla, sí. Sí, ya es terrible llegar a la ciudad, al centro de estas ciudades por lo mismo, porque Monterrey, el mismo Monterrey, es terrible llegar en automóvil, porque no te puedes trasladar rápidamente a los lugares. Se ve más convulsionado aquí en la Ciudad de México porque nosotros vivimos aquí, Sí. pero yo siento que también igual en las otras ciudades tienen que tener una planeación muy importante, porque si no se los va a comer Sí. la urbe y va a seguir esto creciendo y se van a poner, ahora sí que como nosotros, un poco histéricos. Sí, sí, ya la gente está muy neurótica, muy histérica, no puedes ni pelearte porque la gente ya tiene alcances muy fuertes. Uno puede pasar de una discusión hasta ahí, pero no, la gente se te van los golpes, se te van los insultos. En la discusión no sabes si el señor es karateca o tiene un arma, se te va y te da un mal golpe, saca una pistola, o sea, no vale la pena exponerse, pero la realidad es que la gente está muy neurótica, muy histérica. ¿Y qué hace uno? Trata uno, Héctor, digo, pero yo sé que no se puede, pero trata uno de hacer la vida en una zona, de decir, a ver, yo voy a hacer mi vida en el área metropolitana, la San Miguel Chapultepec, la Condesa, la Roma, el centro, la colonia Nápoles. Entonces haces tu vida en una sola zona. Nosotros, por ejemplo, que estamos ahora en la San Miguel Chapultepec con el negocio de bienes raíces y el programa de televisión, bueno, para nosotros ha sido una bendición porque vives y trabajas, entonces haces todo muy a gusto. Entonces yo le llamo, como yo le llamo, chilango de rancho, chilango de pueblo, porque haces todo ya en la colonia y ya sales, pero sales a lugares cerca, entonces estás más relajado, más concentrado, más tranquilo, más a gusto. Pero sí, por ejemplo, muchas personas que salen y que atraviesan la ciudad, a ti te toca salir todos los días, entonces sí es muy pesado, Héctor, y lo entiendo. Entonces sí deben también para eso hacer transportes que fueran muy rápido, muy cómodo. Y pues ya tenemos también el urbe que pues sacamos a los animalitos, ya también los animales es un crecimiento total de los perritos que tenemos en casa. Luego muchas veces no tenemos a dónde llevarlos, a un parque, o igual a caminar, no tenemos el lugar correcto para llevarlos, ¿no? Entonces nada más estamos rondando en la colonia. Sí. O igual nada más estamos llevando a los niños a divertirse, pero tenemos que ir a un lugar particular, como es Chapultepec, como es la feria, como es Six Flags, ¿sí? Porque no hay lugares que podamos llevarlos, no sé, a un jardín, sí, o a un bosque como antes, ¿no? Que teníamos esa fortuna nosotros como niños. Que vayan y entren y suelten allá al perro y estén con nosotros. Sí, ya no es posible eso. Entonces ha crecido esto tanto, la urbe, y pues le van quitando cada vez más y más al área verde, ¿no? Que teníamos anteriormente con otras administraciones. Sí, porque tristemente los animales luego no tienen dónde moverse, empiezan a invadir, y también, por ejemplo, los dueños, ¿no? De repente los perros hacen sus necesidades, oye, recoge la popó de tu perro con unos guantes y tíralo en una bolsa. Hay personas que no lo hacen y se queda ahí en la banqueta, y eso produce mucha contaminación. La gente también que tira la basura, entonces no hay conciencia cívica, no hay respeto, no hay educación, y ahí es donde deberían de empezar, con que haya una educación, con que haya
proyectos con una planeación lógica que funcione, no dejarse llevar tanto por el dinero y por el me vale gorro lo que piensen, me vale gorro estropear, yo aquí vengo y cobro y gano mi dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si comparamos esta ciudad, Héctor, cómo era hace 50, 60 años, era una ciudad muy hermosa y era una ciudad muy fácil, muy accesible. A mí me cuentan, por ejemplo, mis papás, cuando eran novios, allá mediados, finales de la década de los 60 y principios de los 70, que yo digo, bueno, pero ¿cómo podían hacer esto si la ciudad no lo permite? Y era otro México, entonces andaban por todos lados. Mi papá tenía dónde estacionar el coche cuando venía a ver a mi mamá. Entonces era otra cosa. Yo escucho, por ejemplo, que había niños de 9 años, tomaban su bicicleta aquí en la San Miguel Chapultepec y se iban hasta San Ángel. Dices, ay, pero yo de niño imposible, y estamos ya hablando de los 80s, que pudiéramos tomar una bicicleta e irte hasta allá, con el miedo que te robaran la bicicleta, que te hicieran algo, que te asaltaran, que hiciera mucho frío y te fueras a enfermar, que cayera una gripa. Y antes no había tantas complicaciones, la gente podía moverse libremente. Entonces es triste ver cómo nuestra ciudad, en lugar de que mejore o se mantenga, va cada vez de mal en peor. Sí, y se está moviendo esto cada vez más para que crezca. Vemos los grandes edificios, los grandes departamentos, y siguen metiendo igual 3, 4 personas, ¿no? a un departamento, a lo mejor que nada más se puede ocupar para 2 personas. Sí. Entonces sí tenemos esa problemática aquí en la ciudad, y pues ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto para que nos planeen una mejor ciudad, un mejor bienestar, para que estemos ahora sí siempre en conjunto, nosotros apoyándolos desde que sacamos la basura, no la reguemos, tengamos un bote, y particularmente tenerlo en diferentes botes, lo que es orgánica e inorgánica, y saber que en todo esto nos va a ayudar para hacer mayor orden en la ciudad. Sí, porque con esto pues sí necesitamos una mejor calidad de vida, quitar las cosas que estén mal, que no estén funcionando, que estén feas, arreglar también. Por ejemplo, en Avenida Pedro Antonio de los Santos, ya para salir a Revolución, hay un Soriana que era gigante, que ahora es un Soriana, y está todo ahí muy sucio y hay puestos ambulantes. Deberían de mover los puestos a otro lado, limpiar, arreglar, y que se vea mejor, que se vea más limpio, más, pues sí, más bonito estéticamente, porque no es posible que se vea así, porque además de que está sucio físicamente, con verlo es contaminación visual. Entonces, por ahí, o sea, empezar porque haya una educación, una sensibilidad de tener bien las zonas y de educar a la gente. Y empezar, o sea, a respetar. Ahora, voy a hacer edificios o voy a hacer casas nuevas con una bonita fachada. Y desde ahí, o sea, en el momento, Héctor, en que empecemos nosotros a tener más amor por las cosas, más gusto, tener más sensibilidad, sé que a muchos de ustedes que nos están viendo les va a sonar muy cursi, pero en ese momento que se busque más una mejor calidad de vida, por decirlo así, más que por lo económico, vamos a mejorar, a crecer como país, y no solo a tener un mejor país, sino a tener mejores ciudades en nuestro país. Sí, y tenerlo presente, ¿no? Que cada ciudad es distinta, pero aquí en la Ciudad de México tenemos que planear bien nuestra urbe para que tengamos diferentes espacios de entretenimiento, así que de sacarnos a pasear, de ir de un lado a otro, de entretenernos, de saber que el día de mañana esto tiene que ser más próspero.
Sí, vamos a una sección y volvemos. Un tal, mis chochos, ingeniero, pues le vengo a pedir a nombre de los vecinos que tenemos toda la vida, yo más de 80 años de vivir en esta colonia, que no tienen esa casa antigua colonial del siglo XVIII preciosa para hacer ese edificio que quieren hacer. Ya le platiqué al jefe de delegacional que no lo puedo hacer yo, no solamente. Ya es cuestión del dueño que compró el terreno, joven. Sí, pero arreglen la casa y pueden utilizarla para rentarla como una librería, como una cafetería que hace falta, pero ¿cómo van a tirar esa preciosidad de casa? Bueno, pues ya es cuestión del dueño, él es el que compró y pues realmente yo nomás le estoy trabajando a él. Lo que puede hacer es crear su queja y decírsele al dueño que compró, porque realmente nosotros ya estamos ahorita apenas para construir. Vamos empezando, nos acaban de contratar, todo lo está en regla y pues la verdad yo prefiero estar bien con ustedes, la verdad. Sí, vamos a ir a hablar con el dueño porque además vimos el proyecto y está espantosa la fachada del edificio y además va a tapar la luz a las casas de aquí enfrente. Ah, ¿le parece espantosa mi arquitectura? Ah, sí. Ok. Mire, usted ya está viejito, no conoce lo nuevo, lo moderno, lo más sofisticado a nivel mundial, señor. Discúlpeme, no tengo tiempo para atenderlo. Ajá. Y ahí nos vemos. Es increíble. Se ofenden, claro. Él va a ganar mucho dinero. Está espantosa la fachada, claro. Y se la sacan y se justifica. Es una pena que vayan a tirar esa casa. ¿Hasta dónde vamos a ir a llegar? ¡Oh, un tal, mis chochos! Vengo aquí a la delegación a hablar con usted, que es el alcalde. Fíjese que aquí en la calle de Gelati vamos a tirar esa casa antigua, colonial, que está catalogada, para hacer un edificio de 12 departamentos, no, 18, me parece, 18 departamentos vamos a hacer. Y va a ser un edificio de 6 pisos. Ya me había comentado mi secretaria, pero creo que ya se lo había comunicado también a su jefe, ¿no? Que no le vamos a permitir hacer eso. ¿Por qué? Porque está con la urbe y pues la gente está indispuesta, la verdad. Sí, hemos tenido problemas con los vecinos, pero pues ya es una casa que ya tiene más de 200 años, ya vieja, ya meterle dinero. Aquí pues hacemos 18 departamentos, se vienen a vivir algo nuevo con pisos de madera. Claro, nos vamos a ahorrar dinero en material, pero va a quedar muy bien. Pues dirá lo que diga, pero realmente ese edificio ya tiene muchísimos años aquí en la colonia. Yo creo que no se va a poder, señor. Ah, porque mire, le doy este obsequio, mire esta bolsita con 200,000 pesos, digo, es un regalo, porque sabemos que es una gran alcaldía aquí, la Miguel Hidalgo, y pues pues sí, es un regalo de nosotros para usted. Oh, está perfecto, señor. Ya ahorita le firmo los papeles, no se preocupe. Le digo a mi secretaria que se los escanee. Si se los quiere llevar inmediatamente, no hay ningún problema. Ahorita se los imprimimos y todo perfecto, ¿eh? Todo perfecto. No se preocupe. Entonces sí, ¿verdad? Porque es mejor modernizar, ¿no? Sí, claro. ¿Desea un café? ¿Que se lo prepare? Sí, y lo invito a comer, ¿qué le parece? Yo invito. Ah, claro, vamos. Gracias. Por acá. Gracias. Hemos ya regresado después de una sección, pudiéramos seguir platicando más tiempo. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado, pero antes, Héctor, algo que quieras decir a manera de conclusión. Pues dejo la pregunta, ¿no? Más bien, Gabriel, ¿qué es el México que queremos dejar a nuestro país? ¿Cuál es la cultura que tenemos que dejar a nuestros hijos para que ellos mismos se ubiquen y tengan la suficiente fortaleza para saber
que en este México se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer muchos edificios, se pueden hacer mucha infraestructura, pero hay que tener cada vez mejorar todo esto, porque el día de mañana no nos vaya a comer la mancha urbana, no nos vaya a tener aprisionados por ser como somos, que ahí dejamos las cosas a la deriva y pues que otros lo resuelvan, ¿no? Tenemos que empezar desde hoy, saber que todos nosotros somos partícipes de cada cosa que sucede aquí en la ciudad y no tener esa incapacidad de decir yo no puedo, yo no lo voy a hacer. Todos y cada uno tenemos un deber y saber que este México es el que le vamos a dejar a nuestros hijos. Sí, yo a manera de conclusión insisto, empezar a educar a las nuevas generaciones para que tengamos un mejor México y haya más amor, más sensibilidad a las cosas, se busque una mejor calidad de vida y apostar más a respetar las construcciones coloniales, las construcciones antiguas. Si vamos a hacer un edificio nuevo, un centro comercial nuevo, hacerlo con muy buen gusto, entonces que haya esa sensibilidad, esa educación, que nos importe más una mejor calidad de vida, que las cosas funcionen, que las cosas caminen mejor al beneficio personal económico, que los medios de transporte sean más efectivos, que hagan camiones, que hagan trenes que vengan desde las afueras, en el Estado de México hasta acá, que sean más rápidas y buscar una mejor calidad de vida. Para esto pues es hacer campañas, es empezar a concientizar a las personas y empezar a preparar, a formar mejor a las generaciones que están abajo, a nuestros hijos en este caso, para que el día de mañana nuestros hijos tengan otra mentalidad y ellos puedan educar mejor a las generaciones que van a ser nuestros nietos. Yo pienso que con esto estaría mucho mejor la ciudad y el país. A nombre de Pablo Díaz, que está en el staff, Héctor López y un servidor, Gabriel Yáñez Chumacero, les damos las gracias, les mandamos un fuerte abrazo. Esto fue una emisión más de su programa La Boca del Cocodrilo. Recuerden que nos pueden ver en YouTube escribiendo Radio Kitsch La Boca del Cocodrilo en el canal de YouTube de Telekitsch. Les mandamos un fuerte abrazo. Hasta pronto. Radio Kitsch presentó su programa La Boca del Cocodrilo, un espacio en el que tu opinión es lo más importante. Alza la voz, participa, un programa semanal de 1 hora donde hablamos todo tipo de temas y para ello vienen grandes celebridades a dar su opinión en esta mesa. Escúchanos vía internet en YouTube escribiendo Radio Kitsch La Boca del Cocodrilo o en el canal de este link Telekitsch. La Boca del Cocodrilo devora a los que hacen daño a la sociedad.